Estamos en Patagonia, territorio de las palabras, comentando lo que dejó por escrito Darwin sobre nuestra región en 1834. Y habíamos quedado en comentar lo que nos dice Darwin de los pueblos originarios del extremo sur americano. En su diario, Darwin cuenta que en un viaje anterior los marinos británicos habían capturado a 4 nativos fueguinos, a 4 yaganes o yámanas como también se los denomina, los llevaron a Europa. Ahí estos nativos vivieron varios años, uno de ellos falleció en Europa y ahora en este nuevo viaje del Beagle los otros 3 estaban siendo devueltos a su tierra natal. Darwin describe a estos fueguinos europeizados con palabras bastante amables. Por ejemplo, entre estos fueguinos que estaban siendo repatriados había una mujer joven a la que los británicos habían llamado Fuella Basket y Darwin pondera la capacidad de Fuella para aprender fácilmente cualquier idioma. Fuella Basket era una muchacha graciosa, modesta y reservada, de facciones bastante agradables. Aprendía todo muy pronto, y en particular idiomas. Tuvimos buena prueba de esta facilidad admirable por la cantidad de español y portugués que aprendió en poco tiempo en Río de Janeiro y en Montevideo, y porque había llegado a saber inglés. Ahora, lo curioso es que Darwin, que pasó con Fuella por los mismos puertos americanos, por Río de Janeiro, por Montevideo, no aprendió tanto castellano ni tanto portugués y que pese a esto le atribuye esa facilidad para aprender idiomas por parte de los nativos, no a que fueran inteligentes, sino a que meramente imitaban, como dice él. Cuando Darwin ya está en Tierra del Fuego y toma contacto con los indígenas de la isla, se refiere explícitamente a esta supuesta gran capacidad para imitar. Son excelentes mímicos, repiten con mucha corrección todas las palabras de una frase que se les dirige y las recuerdan por un tiempo. Sin embargo, sabemos los europeos cuán difícil es para nosotros distinguir las palabras de una lengua extranjera. ¿Quién de nosotros podría, por ejemplo, seguir a un indio americano en una frase de más de 3 palabras? Sin embargo, todos los salvajes parecen poseer en grado extraordinario esa facultad de la mímica. ¿Cómo explicar esa facultad? ¿Es una consecuencia de la costumbre de percepción ejercitada más a menudo por los salvajes? ¿Es el resultado de sus sentidos más desarrollados? Vemos que Darwin expresa admiración, pero nunca reconoce inteligencia. De hecho, además de referirse invariablemente a los nativos como los salvajes y contar actos de salvajismo que muchas veces él ni siquiera presenció, sino que se los contaron otros. Además de eso, y precisamente en el marco de este tema de la habilidad lingüística de los indígenas, hay un tramo de su diario en el que, al describir la lengua de los fueguinos, Darwin casi los deshumaniza. El lenguaje de este pueblo apenas merece el nombre de lenguaje articulado. El capitán Cook lo ha comparado al ruido que haría un hombre al aclararse la garganta, pero con seguridad ni al limpiarse las fauces ha producido ningún europeo ruidos tan duros, notas tan guturales. En las palabras de Darwin vemos la reacción de un europeo ante la otredad, como decíamos hace un rato, en este caso, otredad lingüística. La reacción ante un rasgo humano esencial, como es el lenguaje, en este caso desarrollado en idiomas que evolucionaron lejos de la centralidad europea y que por ende parecen muy diferentes, esa reacción es entonces en Darwin de extrañamiento profundo e incluso de claro rechazo. Y en el bloque siguiente vamos a seguir contando aspectos de la visión de Darwin sobre los indígenas y vamos a escuchar también cómo sonaban efectivamente las lenguas fueguinas a las que se refiere Darwin. Ahora vamos a ir a la música, escuchamos a Coldplay, El Científico. Tell me your secrets and ask me your questions.
circles. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Estamos en Patagonia, territorio de las palabras, compartiendo parte de lo que escribió Darwin de su paso por el extremo sur de América, y comentábamos la dureza con que describe la lengua de los fueguinos. Aunque desgraciadamente la población de fueguinos originarios ha sido diezmada, hay registros fílmicos, hay audios que nos permiten conocer, digamos, la sonoridad, la música característica de su idioma. Tenemos una muestra de idioma yámana, o sea, la lengua que hablaban los nativos que viajaron con Darwin en el buque Beagle, y es un audio tomado de un video producido en Chile. La que habla es Cristina Calderón, una yagán de más de 90 años que vive en la isla chilena de Navarino, muy cerca de la ciudad de Ushuaia. Dijeron santo, me estuvo junto. Oh, mamá. Pero hablamos por llaga nosotros. Y traje para nosotros. Oh, Max, que pandan. An cuchitina chis. Pumatajan. Ay, Paco, cancha. Mandatendo. En el audio que escuchábamos vemos que el idioma yagán no tiene la rispidez de la que habla Darwin, de lo que uno puede deducir que en realidad esa descripción lapidaria que hace del idioma fueguino, lo más seguro es que se refiera a la lengua de esa otra gran etnia de la Tierra del Fuego, que son los Onas o Selknam. Escuchemos cómo suena el Selknam. Inte kom upp till jag shit du shit got it hot jag obus hit was shit got it hot jag obus shit kan dit got it hot jag ja det hot jag spå det nu ska inte
jag spårslös siste geritaken, jag sin gerita. Ha, så jag bohute, så jag bohute, jag ser jag har gerit. La mujer que hablaba con esa sonoridad tan especial es una ona llamada Lola Quiebja, que fue grabada en la década de 1960 en territorio argentino. Y si bien Lola está recitando más que hablando coloquialmente, lo cierto es que la sonoridad de su lengua sí tiene la guturalidad de la que habla Darwin, y también es cierto que resulta por ende extraña para quienes hablamos idiomas de origen europeo. Otro episodio pintoresco que refiere Darwin y relacionado también con esto de lo que venimos hablando es la impresión que les habría causado a los indígenas fueguinos escuchar cantar a los europeos. Según Darwin, cuando uno de los tripulantes del Beagle entonó una canción, la reacción de los nativos fue de mucho asombro. De esto uno podría deducir que Darwin insinúa que entre los fueguinos no se cantaba. Pero bueno, sabemos que el canto es una práctica cuasi universal, sino universal, y de hecho tenemos testimonios de que entre los fueguinos originarios era común que, por ejemplo, el curandero, chamán, entonara algunos cánticos como parte de los rituales que efectuaba. Y justamente en la grabación de Lola Quiebja podemos conocer cómo sonaba una canción Selknam. El audio que escuchábamos registra a Lola Quiebja cantando en su lengua ancestral, y como dijimos, Lola Quiebja fue una mujerona que, cuando ya era anciana, en la década del 60 del siglo pasado, fue entrevistada. La entrevistó una etnóloga francesa que incluso convivió un largo tiempo con Lola, y durante esa convivencia se produjo la grabación que escuchamos y que nos sirve para contraponer los escritos de Darwin con el registro sonoro de indígenas fueguinos. Ahora vamos nuevamente a la música y después volvemos ya con el último bloque de nuestro programa. If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Nos encontramos en el último bloque de Patagonia, Territorio de las Palabras, y escuchábamos a Katie Melua con Si fueras un velero. Y en el programa de hoy hicimos un recorrido por lo que cuenta Darwin en su diario de viaje al pasar por la Patagonia en la década de 1830. Y obviamente tuvimos que dejar afuera muchas observaciones de tipo biológico o paleontológico, también detalles sobre la flora, la fauna patagónica, o sea, datos de los que por supuesto que está lleno el diario de Darwin, que como dijimos viajaba en calidad de naturalista. Sin embargo, quisimos poner el énfasis en lo que por momentos el propio Darwin parece poner el énfasis en sus escritos, o sea, en la impresión emotiva que le causó la meseta patagónica y el contacto con los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Con respecto a esto último que decíamos, el contacto con los indígenas fueguinos, como dijimos, Darwin no solo nos expresa lo que ve, sino que en su manera de manifestar lo que ve nos deja ver la idiosincrasia de un europeo de su época. Aunque la tarea profesional de Darwin es analizar y comprender, en sus prejuicios no deja de ser un hombre de su época y por ende la distancia entre él y la gente de una cultura tan ajena como la de los fueguinos le parece tal que le produce una sensación de completo extrañamiento. Dice Darwin: no me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del hombre civilizado, diferencia en verdad mayor que la que existe entre el animal silvestre y el doméstico. Y no deja de llamar la atención que Darwin, que resalta y que hasta infantiliza el asombro de los indígenas ante los rasgos culturales europeos, no parezca percatarse, ni menos parezca analizar su propia actitud emocional e irracional ante los rasgos culturales de estos indígenas, a los que por ejemplo en alguna ocasión compara sin empacho con orangutanes. En cuanto a la descripción de Darwin del paisaje patagónico, en especial del paisaje agreste de la meseta, es evidente que le produce una suerte de conflicto. El desierto le resulta abrumador y a la vez le resulta atractivo. Es un territorio en el que hay pocas cosas y las que hay son repetidas, hay pocas plantas, hay pocos animales, siempre los mismos animales y las mismas plantas, que además no son más que arbustos enanos y espinosos, como dice el propio Darwin. En definitiva, la meseta le produce una sensación de enorme vacío que resulta bastante agobiante. Y sin embargo, el mismo Darwin, años después, nos cuenta su apego al recuerdo de esas tierras tan despojadas. Al revivir imágenes del pasado encuentro que con frecuencia se cruzan ante mis ojos, las planicies patagónicas, aunque todos las juzguen como las más miserables e inútiles, se caracterizan solo por cuanto poseen en negativo, sin habitantes, sin agua, sin árboles, sin montañas, solo poseen plantas enanas. ¿Por qué entonces, y el caso no es peculiar solo para mí, tienden esas tierras áridas a tomar posesión de mi mente? ¿Por qué la más plana, más verde y fértil pampa, que es útil al ser humano, no produce igual impresión? Apenas me lo explico, pero en parte debe ser por el horizonte que las planicies patagónicas dan a la imaginación. Y en las palabras de Darwin que recién escuchábamos, vemos que intenta explicarse entonces la fijación que le produjo su paso por la geografía patagónica. Y al hacerlo alude precisamente a una de las premisas de este programa, en el que sostenemos que la Patagonia no solo es un marco geográfico, sino que la Patagonia es también lo que decimos de ese marco geográfico y eventualmente lo que decimos también de las vicisitudes históricas asociadas a ese marco, a esa geografía. La Patagonia es en definitiva un concepto concebido justamente con lo que despierta en nuestra imaginación, como dice Darwin, y forjado y difundido mediante el humano y subjetivo uso de las palabras.
Y para quienes estén interesados en leer el diario de Darwin, les comentamos que es un texto que circula gratuitamente en línea en internet, tanto en su versión original en inglés como en traducciones al castellano. Y además existe una recopilación de los fragmentos patagónicos del diario de Darwin, publicado por una conocida editorial argentina bajo el título Diario de la Patagonia, notas y reflexiones de un naturalista sensible. Y así llegamos entonces al final de nuestro programa de hoy. Nos acompañó en la operación técnica Roberto Pereira y en la locución de algunos tramos de los textos de Darwin tuvimos la voz de Claudia Páez. Yo soy Ariel Sánchez, nos reencontramos en una próxima edición de Patagonia, Territorio de las Palabras.